Retornemos entonces a Nicole Valero. Nicole. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. El día de hoy, pues, relacionaré un poco sobre mi ponencia. Como bien saben, pues yo soy Nicole Valero, soy estudiante de quinto semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate y soy perteneciente al semillero de Diversidades e Inclusión. El día de hoy presentaré la experiencia de trabajo realizado en el marco de la Mesa Técnica de Prevención de Violencias y Discriminación en instituciones de educación superior. Como ven reflejado, pues mi ponencia está titulada Manifestaciones y escenarios de discriminación, hostigamiento y violencia experimentados por personas sexualmente diversas de 3 instituciones de educación superior. En primer lugar, el punto de partida un poco sobre la contextualización y en nuestra realidad, la que vivimos. Posterior a ello, realizaré una primera aproximación en vista de los acuerdos, objetivos y preguntas de la mesa como tal. Luego de ello, unos avances que hemos realizado desde la mesa y finalmente los retos que tenemos como mesa. El sistema sexo-género es un proceso mediante el que se generan prácticas sociales que dicotomizan, estereotipizan y jerarquizan a la población. Esto genera de alguna manera exclusiones en los más diversos escenarios y pues cuando se genera esa exclusión hay vulneración de derechos de las poblaciones que quedan fuera de la norma. En el caso pues de la sexualidad, aquellas personas sexualmente diversas, es decir, con una identidad o una orientación sexual no heteronormativa, ven vulnerado su derecho a la educación en condiciones de igualdad y libre de discriminación en el acceso, permanencia y culminación de sus estudios. Que 1 de cada 4 estudiantes ha discriminado a otras personas por parecer homosexual. Esto es tomado de un documento de encuesta de discriminación en el apartado de discriminación en el ámbito escolar del año 2020. Es por esto que la preocupación como tal de la mesa es que se debe garantizar el ejercicio efectivo de derechos a la población sexualmente diversas y esto se ha posicionado como una problemática pública durante los últimos 10 años, tanto en Bogotá como a nivel nacional, que pues aún así hay personas sexualmente diversas que han manifestado que la discriminación negativa en prácticas, lenguaje y actitudes siguen aún en niveles de educación superior. El 37,2% de los estudiantes LGBT afirma haberse sentido agredido o agredida por parte de un profesor. Pero bueno, ¿qué nos convoca a la mesa? ¿De qué manera surge la mesa? En una de unas clases de la Universidad Distrital, un profesor de dicha institución manifestó que la identidad de género no es propia del ser humano, sino que es una aberración del hombre hacia la naturaleza propia del ser. Y por lo tanto, estudiantes de la universidad y otras personas pues solicitaron a la alcaldía la revisión de los casos de discriminación y hostigamiento por orientación sexual e identidad de género. A raíz de ello, en una reunión de Secretaría de Educación y Universidad Distrital, la tarea de crear un espacio para el abordaje de la política pública LGBTI y las violencias que suceden obviamente al interior de las instituciones de educación superior. Allí, asimismo, pues le solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación pues, de diversidad sexual que pues surgiera como una mesa técnica para la prevención de violencias y discriminación en instituciones de educación superior. Está conformada por el colectivo Stonewall Javeriano, la Universidad Distrital, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano y PASUD, y el semillero de diversidades e inclusión del programa Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. Es por ello pues que como mesa se plantea y es necesario comprender cuáles son las manifestaciones y escenarios de discriminación, hostigamiento y violencia experimentados por las personas sexualmente diversas de 3 instituciones de educación superior de Bogotá. De esta manera pues se plantea el objetivo general, el cual es comprender las manifestaciones y escenarios de discriminación, hostigamiento y violencia experimentados por las personas sexualmente diversas de 3 instituciones de educación superior de Bogotá. Dentro de nuestros objetivos específicos, queremos inicialmente identificar los escenarios de discriminación, hostigamiento y violencia. El segundo es clasificar los tipos de violencia involucradas en las situaciones de discriminación, hostigamiento y violencia. El tercero, reconocer la atención proporcional al interior de las 3 instituciones de educación superior a las situaciones de discriminación, hostigamiento y violencia.
violencia que se ejercen dentro de las mismas. Y como cuarto objetivo específico, visibilizar los entornos protectores para las personas de los sectores LGBTI al interior de las 3 instituciones de educación superior. Relacionando un poco sobre nuestra ruta metodológica, inicialmente se realiza una convocatoria a la mesa, cual pues se ha dado a conocer a las diferentes universidades pues, que participen en el espacio. Es muy pertinente la participación de las universidades para la atención y análisis de esta problemática. Asimismo, pues hemos realizado una revisión documental. Esto nos ha permitido pues llegar como a acuerdos sobre las teorías que arraigan en la problemática, los conceptos, metodología y demás. Por el momento, pues ya se construyó un cuestionario, una prueba piloto se realizó, teniendo en cuenta que en las votaciones del Consejo Consultivo Distrital 2021-2023, 1.508 personas ejercieron su derecho al voto, calculando que un 95% de confianza y 10% de margen de error de cálculo. El pilotaje, pues entonces se planteó que se realizaría con 91 personas. Después de ello se propondría la aplicación del instrumento y pues una vez identificadas las situaciones, avanzar en el análisis de las barreras pedagógicas, de lenguaje y comunicación, las barreras socioculturales y físicas. Estamos como a la espera de los resultados y hacer llegar a las demás universidades para un diligenciamiento pues, por parte de ellas, que sea como también el apoyo, y asimismo que las diferentes universidades también hagan parte de la mesa técnica. Esto pues es un estudio multimodal, pues porque implica un componente cualitativo en el cual pues se relacionan las discusiones al interior de la mesa, y otro cuantitativo pues que es el cuestionario, la prueba piloto que se está llevando a cabo. Dentro de nuestros conceptos y que se manejan dentro de la mesa, encontramos inicialmente la teoría de las prácticas sociales. Las prácticas sociales son consideradas como todas aquellas acciones que llevan a cabo por los individuos dentro de una sociedad y que tienen un significado para los mismos. Cuando se relaciona a un significado es como hacer referencia a que algo es importante con el cual se sienten identificados. En síntesis, pues que las prácticas sociales son acciones que se pueden percibir, que son tangibles, ya que pues se pueden observar y constatar de que existen. Estas prácticas sociales involucran conocimientos, sentidos y materialidades, las cuales permiten entender la discriminación y violencia hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género alejadas de la heteronormatividad. Por otro lado, nos encontramos con las teorías feministas, en las cuales se plantean que las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres son construidas socialmente. Esto lleva a superar la visión sexogenérica de tareas, de tal manera que rechaza la existencia de actitudes, comportamientos o capacidades naturales. Luego de ello nos encontramos también con un concepto cual es el de la discriminación, que pues según la Defensoría del Pueblo en el año 2019 la define como la distinción, exclusión y restricción que tenga por objeto, por resultado, anular y menospreciar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Asimismo, Baudelaire en 1993 define que la discriminación y exclusión a personas con diversidad sexual y de género se origina en los discursos hegemónicos de la sociedad, donde predomina además el patriarcado, el androcentrismo y las estructuras de dominación masculina, y donde se han generado pues unos ideales de feminidad y masculinidad que están ligados a la idealización de las relaciones heterosexuales. Pero nos encontramos con el término de violencia, pues aquí esa homogenización del discurso frente a la orientación sexual y la identidad definida por lo masculino y femenino. La obligatoriedad de la heterosexualidad se configura como una forma de violencia, y así es como lo afirma Bourdieu en el año 2000, que toma la forma de violencia simbólica, la cual está fundamentada en la división sexual que define roles de hombres y mujeres notablemente marcados por el género. Dentro de la violencia nos encontramos con su diferente tipología, la violencia psicológica, emocional, física y relacional. Bueno, y pues ya aquí finalizando un poco, pues este cuestionario se construyó entre los mismos integrantes de la mesa. Tiene 3 secciones que pues exploran el perfil sociodemográfico. El segundo es las experiencias y escenarios de discriminación, los tipos de violencia involucradas, las atenciones al interior de las instituciones de educación superior. Y como tercera sección, los entornos protectores para las personas de los sectores LGBTI. Dentro de lo que viene, pues este ejercicio
de prueba piloto, pues están esperando los resultados que están siendo procesados por una profesional en estadística de la Secretaría Distrital de Planeación. Y pues ya una vez realizado el primer análisis del piloto, nuestro ideal es que otras instituciones de educación superior puedan colaborar con el diligenciamiento del formulario y así pues realizar más análisis a profundidad para poder abarcar esto en nuestra mesa técnica. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias, Nicole, por compartirnos los avances de este trabajo que inicia una nueva fase el próximo semestre y que parte de esa contextualización en la que nos presentas cómo en la cotidianidad se hacen manifiestas prácticas discriminatorias que ejercen violencias basadas en género contra diversos y diversas personas, contra personas que viven la diversidad en términos de el género, tratando de desmarcarse de esos binarismos que el heteropatriarcado pues ha venido estereotipando y reproduciendo.